Tablas pivotantes. En lugar de tener una sola columna temporal, os voy a enseñar cómo calcular las columnas de el año, el mes, el día y la hora y preprocesarlas para obtener una tabla resumen, una tabla pivotante, por cada una de las categorías en las columnas temporales. El primer paso que tenemos que hacer es transformar el objeto a un data frame, es decir, en lugar de tenerlo de esta manera, que es una serie, tenemos que convertirlo a este otro formato que es un data frame. Por tanto, usando la función toFrame, le vamos a ejecutar y ya lo tenemos en dicho formato. Creamos una variable dfSolar y ahora, cada vez que llamemos a la variable, tenemos la serie temporal en un data frame. Ahora vamos a crear las nuevas columnas con la información temporal y dentro del data frame accedemos al índice y como ya lo tenemos de tipo datetime, podemos decirle directamente que nos dé el año asociado. Para pasar los nuevos datos a una columna del data frame original, vamos a utilizar la función assign, enter, y le decimos que la nueva columna se va a llamar year y le pasamos los datos que acabamos de calcular. Ejecutamos y ya tenemos aquí la nueva columna. Lo mismo haríamos para el mes y para la hora. Ejecutamos y ya tenemos aquí las nuevas columnas con la información temporal. En lugar de tenerlo todo en una simple línea, ahí parece un poco sucio, vamos a darle a Enter y vamos a organizar el código para que quede más legible. Ejecutamos y veis que obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, tened cuidado porque si llamamos de nuevo a dfSolar, solo vamos a tener una columna porque no hemos reasignado la variable. Para distinguir mejor estas líneas de código, os recomendaría rodear todo esto de paréntesis, que si no lo tenéis activado deberéis darle a Settings, Auto Close Brackets, y ahora si rodeáis toda la selección, ponéis el primer paréntesis, os lo pone también a ambos lados. Y ya si queréis ponerlo súper profesional, lo ideal es dejar aquí el data frame, la función de assign al principio con un espacio y aquí debajo los paréntesis. Ejecutamos y ahora cuando llamamos a dfSolar vemos el resto de las columnas. Una vez tenemos las columnas por las que vamos a hacer la tabla pivotante, vamos a procesar esa tabla con la dfSolar. Usamos la función pivotTable que al principio nos pide por values y es dentro del data frame cuál es la columna por la que yo quiero agregar los datos, es decir, cuál es la columna que tiene los valores numéricos a los que quiero aplicar la suma o la media o cualquier otra métrica. En este caso la columna es Solar Photovoltaic. Se la pasamos y ahora nos va a preguntar por index, que en este caso es ¿qué valores únicos en una de las columnas vas a querer mostrar en cada una de las filas del data frame resultante? En nuestro caso, cada una de las horas, desde las 00 hasta las 23. Por tanto, le decimos en index que queremos la columna de la hora. Y finalmente, en las columnas vamos a querer primero mostrar el año y después el mes. Por tanto, le decimos, no colocando year, month, como veo a muchos novatos al principio, porque en este caso estaríamos distinguiendo que el siguiente parámetro es el mes y realmente la función de agregación nos está pidiendo por la función matemática que queremos aplicar a los valores. Si queremos utilizar dos columnas en un mismo parámetro, tenemos que colocarlas dentro de un corchete y separadas con una coma. Ahora en la función de agregación yo quiero que me devuelva la
generación total de energía. Por eso le pido la suma. Tal y como hicimos antes, para que el código quede más legible, vamos a darle un salto de línea, ejecutamos y aquí tenemos el mismo resultado. Vamos a guardar el resultado en una variable, en este caso me gusta llamarlo DFF como data frame final y es más corto a la hora de escribirlo. Ejecutamos y cuando llame a DFF aquí tenemos la tabla. Sin embargo, si quiero ver todos los valores, podemos utilizar el instancia style y aquí hay bastante trabajo que hacer porque nos aparecen muchos decimales, los valores llegan a estar incluso en centenas de miles y nos gustaría ver el mapa de calor para ver en qué intervalos horarios hay mayor presencia de generación solar. Por tanto, vamos de una a la vez. Dentro de style, que si os fijasteis es una instancia, puedo seguir aplicando funciones. En este caso hay una que se llama format y que le da formato a cada uno de los valores. Si yo le doy el parámetro precision, le puedo decir que me ponga 0 decimales y cuando yo ejecute ya veo aquí los valores sin ningún decimal. A su vez puedo seguir aplicando funciones al estilo y le puedo indicar una que me dice background gradient, que es darle un color de fondo a cada celda en base al valor que tenga. Si yo ejecuto, por defecto sale azul porque es el color que tiene predeterminado en el primer parámetro, pero también podría cambiarlo, por ejemplo, a naranja poniendo el nombre en inglés y con la S al final. También me valdría si quisiera ponerlo en verde o en cualquier otro color. Para que el código quede más legible, lo rodeamos de paréntesis, empezamos a darle saltos de líneas según tengan el orden en la función, ejecutamos de nuevo, vemos que el código sigue dando el mismo resultado y ahora veamos qué otras cosas podemos cambiar. Por ejemplo, en lugar de que salga toda la información en centenas de miles, ¿por qué no dividimos por 1000 y vemos si ponemos los datos más claros? Aquí hay que tener cuidado porque la función de dividir yo no se la puedo aplicar al estilo. Tengo que hacerla en el data frame puro que tengo antes. Por tanto, busco la función de dividir, div, y le digo que quiero dividir por 1000. Ejecutamos y aquí ya vemos la información de manera más clara. Como extra, en lugar de tener las franjas horarias desde las 0 horas hasta las 23, como esto es la generación solar fotovoltaica, el sol no está durante las horas de la madrugada en España, por tanto, podríamos localizar el data frame separando por filas y columnas con una coma. Quiero todas las columnas, todos los meses en este caso, por tanto le pongo 2 puntos. Pero en las horas solamente quiero a partir de las 6, por tanto aquí colocamos el 6, hasta las 22. Por tanto, después de los 2 puntos le indico 22. Ejecutamos y aquí tenemos ya una tabla compacta donde claramente vemos que la generación solar en los meses de verano por la mañana empieza incluso a las 8, mientras que en invierno apenas nos da, y en las horas de la tarde clarísimamente a partir de las 6 en invierno apenas se produce energía con el sol, mientras que en verano llega a estar dando energía de manera notable incluso hasta las 9 de la noche. Por cierto, los datos ahora que hemos dividido por 1000 no están en megavatios hora sino en gigavatios hora, es decir, la suma de toda la generación a las 8 entre todos los días de cada mes. Espero que estéis aprovechando bien el curso y aplicando lo que estáis aprendiendo en vuestros casos particulares para que crezcáis profesionalmente con la programación. Y si tenéis cualquier duda, cualquier feedback o sugerencia, hacedmela saber en los comentarios y así hacemos que este curso mejore y os dé más valor y que lo aprovechéis para impulsar vuestra carrera profesional. Así que nada, cracks, un abrazo y a seguir para adelante que
Hay muchísimas cosas que aprender en temas de series temporales y seguro que os va a aportar muchísimo en vuestro día a día. Un saludo y a por todas.